Bueno, hermanos, ¿estamos más o menos? ¿Sí? 12 minutos. Son las 8:12. Bien, escuchen niños, escuchen grandes. Yo le agradezco al Señor por nuevamente que haya muchos niños estudiando. Realmente el anhelo y el deseo es que puedan estudiar, ¿sí? Los niños, los grandes, los medianos, que todos podamos estudiar la palabra del Señor. Así que a los niños yo les invito a que ahora escuchen, ¿sí? Después le doy el tiempo para terminar de responder, pero ahora escuchen. Quiero leerle un capítulo de Hechos, y con esto quiero comenzar la clase. Hechos, capítulo 13, versículo 13. ¿Sí? Es una pequeña historia que dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y dice la Escritura: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, decirlo. Si tenéis algo para decir al pueblo, contanos. ¿Qué hizo Pablo acá? Es lo que mejor les salió. Si querés palabra, le doy palabra. Entonces Pablo en esta historia, Hechos 13, a partir del 13, le hace un resumen perfecto de la historia de Israel, de sus antepasados, de cuando fueron libres, ¿sí? Hasta la historia actual ahora. Un resumen tremendo, no se lo voy a leer todo. Pueden leerlo después en su casa. Y después que habló y le dijo todas esas cosas, ¿qué pasó al final? 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. O sea, contanos más de la palabra. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo, o sea, el siguiente sábado, consideramos que son los sábados, ¿sí? Se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Dice que se juntó casi toda la ciudad para poder escuchar la palabra. Y con esto quería comenzar, que tengamos el mismo anhelo. Sí, gracias Señor, porque tenemos el deseo y el anhelo de poder escuchar la palabra del Señor. Este lugar le encantó tanto lo que Pablo les predicaba que le dijeron: ¿tenés algo más? Y Pablo le hace un resumen de la historia. Y le dijeron: ¿podés volver el sábado próximo? Y cuando volvieron, ¿qué hicieron la gente del lugar? Invitaron y eran casi toda la ciudad escuchando la palabra de Dios. Una historia que el Señor nos enseña, y ese era el deseo para Hechos 2:42 y para Almafuerte, que la gente se amontone a escuchar la palabra. Sí, hoy es una materia, son las cartas paulinas, pero gracias Señor porque tenemos palabras siempre. Eso como introducción. ¿Cuál es la clase de hoy? Sí, ustedes ya escribieron las cartas. Según el tiempo son 7 clases. Hoy lo que vamos a ver es primera y segunda de Tesalonicense. No son largas las cartas, así lo que vamos a tratar de ir leyendo y pudiendo explicar la carta, el lugar, lo que pasó. Y así con todas las clases. Hay clases que son una carta, primera y segunda. Hay clases que son 2 cartas para poder llegar a la clase 7 y terminar la materia que son cartas paulinas. Así que hoy lo que vamos a ver es Tesalonicense, primera y segunda. Así que yo les invito a abrir su Biblia, Tesalonicense. Si ustedes pueden ver el mapa, ¿sí? Hicimos un mapa casero. Permiso. Esperen que le erré. ¿Dónde creen que puede estar Tesalónica? Muy bien, le di la pista más grande. Bien, ahí está Tesalónica, ¿sí? Y yo pregunto, ¿por qué el Señor a veces hubiese elegido Tesalónica y los Corintos y los Éfesos? ¿Habría sido casualidad? No,
No creo que en ningún lugar donde el Señor lo envió a Pablo a predicar fue porque sí. Tesalónica es un lugar súper importante, ¿sí? Estamos acá ubicados. Todo esto es el Mediterráneo, ¿sí? El mar. Yo le explico porque realmente si hay algo que yo nunca aprendí, nunca me salió, fue geografía, ubicación. Soy muy, muy perro en esto. Entonces yo entendía que esto era el agua, esto era... No, bueno, no, tuve que revisar mucho. Esto es el Mediterráneo y Tesalónica está bien como en una punta. Se fijan, ¿no? Que está ubicado acá. ¿En qué parte? De la parte de Macedonia, que es la parte del norte, ¿sí? Donde tiene aproximadamente, en la época de Pablo, cuando llega Pablo a predicar acá, había alrededor de unos 200.000 habitantes. En su momento, Tesalónica era la segunda ciudad más importante de Macedonia. Era un lugar donde comercialmente era importante, políticamente era importante, y acá termina Pablo predicando. Yo le voy a mostrar una fotito nomás actual, ¿sí? De lo que es hoy Tesalónica. Bueno, ¿lo ven? Había otra fotito. Pásamela. Bueno, esta es Tesalónica actual. Es una bella ciudad, ¿sí? Donde muchos llegan y es un lugar donde es turístico hasta el día de hoy. Miren, ahí está. Eso es Tesalónica actual. Si ustedes ven, sigue siendo casi igual. ¿Sí? Esa foto, esa puntita es esto. No, no sé si es eso, pero es casi igual. Yo digo, me gusta esa foto, déjala, porque acá estaba Pablo. Pablo estuvo parado ahí en el medio, en la punta. Sigue siendo el mismo lugar, ¿sí? Es un lugar súper hermoso donde muchos a nivel mundial es visitado. Hoy en día no es Tesalónica, si bien sí, pero es más Salónica. Me sacaron el T. No, es Salónica. Ustedes cuando lo busquen le van a aparecer como Salónica. Es más, Tesalónica, digamos, se utilizan los dos nombres, pero vos si le preguntás a un griego es Salónica, ¿sí? Pero la palabra no marca como Tesalónica, es igual, nada más que cambian en ese nombre. Es un bello lugar y ahí es donde Pablo llegó a predicar. Poneme, por favor, la diapositiva. En la palabra nosotros tenemos siempre como un mensaje central. En cada libro hay un mensaje central donde el Señor se manifiesta. ¿Qué pasaba acá? Dios alienta a su iglesia. Vamos a ver que en cada lugar, en cada ciudad, había una problemática, pero había una solución. Había alguna duda, pero había una respuesta. Entonces, podemos ver que Tesalonicenses primero tiene 5 capítulos, 89 versículos, 1857 palabras, ¿sí? Eso a nivel. ¿Quién lo escribió? Pablo, Silvano y Timoteo. En la otra versión, esta está como la NTV, ¿no, Debbie? En la Reina Valera aparece como Silas, ¿sí? Es el mismo. Silas, como usted lo lee, y este es el mismo. ¿Cuándo lo escribió? ¿Cuándo escribió? En el 51 después de Cristo, ¿sí? Eso como info. Toda esta parte ustedes lo van a tener, no le escriban, no pierdan tiempo en poder acá, porque lo van a tener, después se lo vamos a mandar con Debbie, para que ustedes lo tengan y puedan revisar todas las clases, quién lo escribió, en qué año, quién y más. Lo que me interesaría ahora es poder leer la palabra, así que yo le invito a abrir 1 Tesalonicenses 1 y leemos, ¿sí? Dice, yo lo voy a leer de la NTV, ustedes pueden leerlo de la Reina Valera, dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia de Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Un saludo muy habitual de Pablo, un saludo muy común que lo van a ver que casi en todas las cartas saluda con gracia y paz. ¿Y por qué gracia y paz? ¿Qué es la gracia? Para nosotros es un regalo, ¿sí?
es algo que el Señor nos da inmerecidamente. ¿Y qué es la paz? Es el fruto, o lo que recibimos por recibir esa gracia. ¿Sí? Entonces, en el momento de recibir la gracia que Pablo le da a esta iglesia, el Señor le da paz. Entonces, es un fruto, es un saludo donde va acompañado, ¿sí? Donde sigue. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente le tenemos presente en nuestras oraciones. Al oír a nuestro Dios, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuánto tiempo pasó Pablo por Tesalónica? La palabra dice en Hechos durante 3 sábados de reposo, durante 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, 3 semanas, pero se estima que pasó casi 3 meses y 4 meses, ¿sí? De acuerdo a la enseñanza y de acuerdo a todo lo que despertó en Tesalónica, tal vez el tiempo fue muy poco, pero no pasaron mucho más que eso. Fue un lugar donde llegó, donde no pasaron más que 3 meses, 3 sábados de reposo donde pudieron contarle. Y saben que el mensaje a ellos le impactó muchísimo. Nosotros lo vamos a ver como el mensaje, cuando llega a ese lugar, cambió mucho la historia. Entonces dice, no sabemos, amados hermanos, el 4, que Dios los ama y que lo ha elegido para que sean su pueblo. La palabra cuenta que el Señor nos escogió, que el Señor nos eligió. ¿Para qué? Para ser su pueblo. La palabra no dice si fuiste elegido, Flavio, para que seas condenado. Entonces acá Pablo le habla a la iglesia, ¿sí? Y yo quería hacer, en un momento vamos a hacer un simulacro como que ustedes son el lugar, ustedes son la ciudad, ustedes son la iglesia. Así que imagínense que ustedes son los tesalónicos. Ustedes son los tesalónicos hoy, los que reciben la palabra. Entonces el Señor los escogió a ustedes para que sea su pueblo. Pues cuando les llevamos la buena noticia no fue solo con palabra, sino también con poder. Porque el Espíritu Santo les dio la plena certeza de lo que decíamos era verdad. Y ya saben que nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. ¿Por qué dice que llegó con poder? ¿Por qué? Porque eran lugares, y nosotros podemos pensar, que es Grecia, ¿sí? Que son los griegos. ¿Qué pasa con los griegos? ¿Qué cultura tienen? Idólatras a morir. Si hay uno de los lugares donde tienen tantos dioses, son ellos, los griegos, ¿sí? Ellos tienen más de 7 o 8 dioses. El dios del sol, del mar, de la tierra, de la fertilidad y cuántos dioses más. Y nosotros tenemos uno solo, porque es el único Dios. Entonces acá Pablo cuando llega a ese lugar, no llega solamente con palabras. ¿Por qué? Porque ellos las palabras estaban acostumbrados a las palabras. Eran todos filósofos y le encanta que la es bonito y lindo, pero acá el evangelio llega con poder. Algo totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Entonces el evangelio a los tesalónicos llega con poder y eso fue distinto. Y el Espíritu Santo le dio la certeza de lo que decían era verdad. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿Qué pasaba con la iglesia esta? En el momento que llega el Evangelio, en el momento que ellos se convierten. ¿Y qué era lo que Pablo les predicaba? Y esto quiero que lo tengamos en cuenta siempre, ¿no? La parte de la predicación, de que ellos cuando le compartían la palabra, hacía como este resumen. Primero nombraba a los profetas. Recuerden ustedes que siempre, cada vez que le compartían la palabra, siempre habla del Antiguo Testamento, de los profetas, de los padres. Entonces, con la palabra le decía que era necesario que viniera el Mesías, que era necesario que Él muriera, y así, ¿sí? Le cuenta la historias de que ellos ya a lo mejor lo habían escuchado o no. Pero le hacen la historia, le van contando la historia. Entonces cuando ellos se dan cuenta, porque en el lugar había judíos, habría gentiles, incluso acá lo dice, qué cantidad de población había.
Bueno, el lugar de ahí eran judíos y gentiles, ¿no? Y ellos necesitaban escuchar. Y ellos escucharon. Entonces, en el momento de recibir la palabra, se convierten en el Señor. Se entregan al Señor. Y hay un cambio. ¿Qué pasaba? Sufrieron casi exactamente lo mismo que la iglesia de Judea. Persecución. En tan poquito tiempo que ellos reciben la palabra, sufren lo que ellos estaban sufriendo un tiempo atrás. Persecución. ¿Por parte de quién? De los judíos. ¿Sí? Parte de ellos. Ellos eran quienes perseguían y eran celosos de la ley y de la palabra. Entonces, al instante, es como que no le dieron ni tiempo de asimilar la palabra, que ya eran perseguidos. ¿Y por qué fueron perseguidos? Porque se convirtieron de verdad. Porque si no, no había forma que yo sea perseguido si yo estoy negando la fe, si yo no estoy creyendo o si la recibí, pero bueno, creo que la estoy asimilando. No, ellos tomaron las palabras y pasa el tiempo y al instante fueron perseguidos, y muchos. Y en base a esta persecución ellos después luego tienen dudas. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Como resultado han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, ¿sí? Para todos los de Macedonia, la parte de arriba, y la parte de abajo que es Acaya. Para eso esta iglesia fue ejemplo. Fíjense hasta dónde llegó el alcance de esta iglesia. Fíjense el poder con el cual llega a los tesalónicos, que llegaron a ser ejemplo. Y como si el más fuerte fuera ejemplo de toda la Argentina, tan solo en un par de meses. Fue poderoso el Evangelio. Y nosotros vamos a ir estudiando las distintas cartas, pero vemos que esta carta fue especial. Fue especial en este sentido, porque no tuvieron tanto tiempo de poder compartir con Pablo y escuchar. Pero el poco tiempo que estuvo les alcanzó para estar seguros de la palabra, para ser convertidos realmente. Y de esa forma fueron perseguidos y los querían matar. Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir a Dios. ¿Qué dice? Se convirtieron a Dios dejando los ídolos. ¿Por qué dice no dejaron los ídolos y se convirtieron a Dios? Porque se dieron cuenta que Dios era mucho más grande. Porque si no yo digo, claro, hasta ahora el dios Zeus o el dios del sol era poderoso. Entonces, como no me respondió las oraciones de esta semana, como no hizo el milagro que hizo, me convierto de este Dios que me predica. Pero no fue así. Cuando conocieron y escucharon el verdadero Dios, dejaron sus ídolos. Eso fue Tesalónica. Eso fue la iglesia, donde conocieron el verdadero Dios. ¿Qué pasa con esta iglesia, con esta carta? Nosotros vemos en 1 Tesalonicenses los primeros capítulos que termina con mensajes de lo que viene, ¿sí? De lo futuro, de la venida. Entonces ustedes van a entender que al final de cada capítulo del primero de Tesalonicenses termina con un versículo escatológico, se llama, ¿no? Es la parte de lo que se viene, de lo que va a venir. Entonces vemos en el primer capítulo que dice el 10, también comente como ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo, del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescata de los horrores del juicio venidero. Ellos tenían una duda, y tal vez es la duda que podemos tener nosotros actualmente. ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar de acá cuando el Señor regrese? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia sea arrebatada? Y ya vamos a hablar un poco de esto, ¿no? La misma duda que podemos tener nosotros cada vez que leemos, imagínense en ellos. Ellos recibieron el mensaje de tres formas: con fe, con el amor, porque pasaron a ser ejemplo, y entendieron muy bien acerca de la esperanza. Por eso el libro este termina siempre con algo de la venida del Señor. El 2, ¿sí? Se lo voy a mencionar, no voy a leer todo, pero el 2 tiene que ver acerca con el carácter o con la postura de Pablo frente a ellos, ¿sí? De la forma en que él se llega a la iglesia, de la forma en que se comportó.
Entonces vemos, ¿sí? Dice el 2.1, ustedes bien saben, amados hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. De hecho, ya lo vimos, porque la gente hablaba de ellos. Todo Macedonia, toda Acaya vieron la iglesia que eran y eran nombrados. Saben lo mal que nos trataron en Filipos y cuánto sufrimos allí justo antes de verlo a ustedes. El 4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Perdón, voy a leer el 3. Como ven, no predicamos con engaño ni con intenciones impuras o artimañas. Ustedes saben que casi siempre venían palabras o mensajes con malas intenciones. ¿Cuál era una de las malas intenciones? Ir a robar dinero, tener más gente a su lado. Pero acá Pablo muestra con primer carácter, muestra como primera forma de él, que nuestra palabra no fue con malas intenciones, no fue con engaños, no fue con artimañas, no fue con nada de eso. Absolutamente con nada de eso fue. Pues nosotros hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios. Y esto lo vemos en todas las cartas. Si hay algo que Pablo tenía en claro, ¿a quién quería agradar? A Dios. Lejos de agradar al hombre. Muy lejos de agradar al hombre. Entonces, si hay algo que él quería agradar, era a Dios sobre todas las cosas. Pero él se comportó con ellos como alguien sincero, alguien que no tenía doble intenciones, alguien que realmente decía la verdad de la palabra. ¿Y por qué dice aprobados? Saben que alguien para ser aprobado tiene que pasar por qué. Lo que van a pasar ustedes acá 7 días, 7 semanas. Para ser aprobados, tienen que ser probados. Siempre. Si no, no hay forma en que alguien sea aprobado si no es probado. Y Pablo sí que fue probado. Entonces, él reconoce que fue aprobado por el Señor, por Dios, el cual le encomendó este gran tarea, así gran trabajo que era poder llevar la palabra. Pero alguien que fue aprobado, entonces dice, hay quienes se los confió la buena noticia, pues éramos mensajeros aprobados. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. En cuanto a los elogios humanos, nunca lo hemos buscado, ni de ustedes, ni de nadie. Como apóstol de Cristo, sin duda, teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. ¿Saben que ellos tenían el derecho de poder recibir? Sí, de hecho era como un mandato que el que trabajaba para el Evangelio, que viva del Evangelio. Pero esto sirvió a Pablo como un ejemplo para ellos. Y después lo vamos a ver por qué. Pero esto fue de una forma en que Pablo siempre quiso ser transparente con su vida y para ellos mismos, para que ellos puedan imitarlo. Entonces nunca intentaron engañarlo, nunca quisieron sacarle dinero a cambio de palabras, porque el Señor mismo era su recompensa. El 2.12 dice, les rogamos, los alentamos y le insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. Y termina el 19 y el 20. Después de todo, ¿qué es lo que nos da esperanza y alegría? ¿Y cuál sería nuestra orgullosa recompensa y corona al estar delante del Señor? ¿De qué está hablando? De lo que viene, de lo que va a suceder. Entonces siempre termina con algo a futuro. ¿Cuál es la recompensa que vamos a recibir cuando el Señor regrese? Ustedes mismos, la iglesia. Cuando el Señor le pregunte o nos pregunte qué hicimos con lo que el Señor nos dio, y nosotros lo vamos a mostrar a todos los niños, le vamos a mostrar a todos los jóvenes, o toda la iglesia, no sé a quién el Señor nos siga llamando y hablando, ¿no? Pero siempre termina con algo con lo que viene. Entonces, ¿cuál es nuestra mayor alegría y recompensa? Decía Pablo. Ustedes, porque ya son salvos y nos encontramos con el Señor. Hola. ¿Suena bien? Bien. ¿Se está acabando la pila?
Bueno, me toca el capítulo 3 y otros más, pero quería hacer una aclaración. Esta es una de las cartas que me re gustan porque son unos hermanos nuevos, ¿no? Que tuvieron poquito tiempo de enseñanza de Pablo y sin embargo estaban firmes y estaban creyendo y avanzaban y tenían algunas dificultades, pero avanzaban y con amor. Con amor hacían las cosas y habían aprendido eso del amor solamente porque el Señor se los había enseñado, porque Pablo estuvo muy poco tiempo con ellos. Quiero hacer una aclaración. Esta es una carta de Pablo. ¿Por qué es una carta de Pablo? Porque la escribió Pablo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Hechos? Vino el Espíritu Santo, exactamente. Recibieron poder del Espíritu Santo, estaban llenos del Espíritu Santo y a nadie le convenía eso. Entonces empezaron a perseguirlos. Como empezaron a perseguirlos, se distribuyeron por todas partes del mundo, en el mundo que existía en ese momento, se distribuyeron por todas partes del mundo, siendo así que no frenaron la palabra del Señor, sino que ellos mismos la distribuyeron por todo el mundo. En esa revuelta se convierte Pablo. Pablo perseguía a la iglesia y el Señor lo llamó. Entonces empezó a predicar por todas estas zonas y al ver, y pasaba por una ciudad, predicaba, ya vamos a ver, y ya lo vimos en Hechos el año pasado, venía a una ciudad, predicaba, a nadie le convenía, entonces lo llevaban, no, lo corrían de esa ciudad, lo apedreaban, en fin, huía y seguía predicando en las siguientes ciudades. ¿Qué pasaba con los creyentes que se habían convertido en esas ciudades que él iba pasando? Y ellos seguían teniendo dificultades, seguían teniendo dudas o cosas que le pasan como todos cristianos. Entonces Pablo, a medida que sigue avanzando, manda cartas para fortalecer a estos hermanos. Ahora vamos a ver que Pablo fortalece a estos hermanos, pero durante todas estas clases vamos a ver que Pablo manda estas cartas para fortalecer a los hermanos, para corregir algunas cositas, para sacarles duda y por sobre todas las cosas para bendecir a la iglesia en cada ciudad. Y particularmente me encanta Tesalonicense porque eran nuevitos, solamente 3 días de reposo habían estado, pero querían mucho del Señor y habían conocido de verdad al Señor. Porque si no, no hubiera forma de que ellos se hubieran mantenido firmes y habrían aprendido a amar de la forma que amaban. Y tenían algunas dificultades que las vamos a ver. A mí me toca justo las dificultades. Una problemática, la única problemática, bueno, tenían varias, pero esta era la principal, pero era justamente por amor. Ya lo vamos a ver. Entonces empezamos el capítulo número 3. Si el Venti me maneja la hoja y tal. Por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Entonces Pablo ya no estaba en Tesalonicense, por eso le manda la carta, ¿se entiende esa parte? Dice, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. ¿Con quiénes estaban? ¿Qué dijo el Pablo? Estabas con Silas y estaba con Timoteo. Pablo se refiere acá como nos quedamos solos de repente porque yo interpretaba, le tenía una gran estima a Timoteo y era de gran servicio, entonces nos quedamos solos, ¿no? Y mandamos a Timoteo porque lo necesitaban para la obra, lo seguían necesitando.
sépase que siempre se necesita obreros para la obra del Señor. Ninguno está de más, ninguno está sobrado. Entonces lo necesitaban a Timoteo, pero sin embargo lo mandó para que fuera a ver a estos hermanos. Entonces, enviamos a Timoteo para que los visitara. Dice más adelante, lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera. Como habíamos dicho, que iban mandadas las cartas para fortalecer a estos hermanos, ¿bien? Los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Pablo se fue de ese lugar porque lo querían matar. Por eso se fue, si no les seguía enseñando, ¿no? Porque lo querían matar, entonces se fue de ese lugar. Y estos hermanos quedaron solos, pero con mucha fe en el Señor. Y tenían una gran esperanza, la esperanza que el Señor iba a volver y los iba a rescatar. Pero en ese proceso sufrían muchas dificultades y muchas persecuciones y muchas matanzas. Entonces, por eso esta carta. Pero jamás le predicaron otra cosa. Dice bien clarito, estamos destinados a pasar por tales dificultades. ¿Alguien busca Juan 16, 1 y 2? ¿Sí? Te paso el micrófono, ¿vale? Dale. Juan capítulo 16, el 1 y el 2. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y el versículo 33 menciona lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Bien, era lo mismo que dijo Jesús, ¿no? Jesús había advertido y Pablo no les venía con una prédica hermosa de paz, que se sintieran hermosos. No, les decía y les advirtió, miren, vamos a sufrir estas dificultades, las vamos a sufrir. Jesús las sufrió, nosotros las sufriremos. Nosotros también en esta época la sufrimos y vamos a sufrir algunas que otras cuestiones, ¿no? Pero, ¿quién venció al mundo? Dios. ¿Quién venció al mundo? Entonces, eso es lo que ellos tenían que estar firmes. No se les iba a predicar bonito para que se sintieran re bonito o para que aceptaran el plan de salvación con una mentira. Ellos tenían que confiar que Dios había vencido el mundo. Y que a ese vencedor, ellos lo seguían al vencedor. Entonces, así se encontraban. Dice el 6, versículo 6. Pero ahora, Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias. Resulta que Timoteo lo mandó, ¿no? Pablo a Timoteo y estaba muy, Pablo ansioso, ¿no? De qué estaba pasando con estos hermanos que estaban sufriendo muchas dificultades y muchas cosas. Pero por eso lo envió Timoteo, pero Timoteo, por sorpresa, y con una sorpresa linda, llena de amor, y vamos a ver que Pablo se gozaba en estos hermanos porque realmente habían entendido y tenían algunas dificultades, pero habían entendido lo que era realmente el amor del Señor. Entonces, Timoteo trajo el reporte y en el reporte parece que estaban bastante bien, bastante correctos.
Dice, acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos ustedes. Entre ellos había una intimidad especial que se habían... No sé si ustedes han pasado a veces con un hermano de que no lo conocen, de otra iglesia, no sé, o de otro lugar, y se han sentido hermanos al estar con el hermano, no sé. Por ahí pasa. Y es porque el Espíritu del Señor está en cada uno de nosotros, y ellos habían recibido el Espíritu del Señor, y se habían hecho como íntimos. Si nosotros vemos en los primeros capítulos, Pablo comenta a los tesalonicenses como padre e hijo, de hijo a madre, como un vínculo bien íntimo, ¿no? Por eso Pablo quería también animarlos, y sabía que habían estado poco tiempo, pero quería animarlos, quería saber de ellos, quería saber si la estaban pasando muy mal y se habían desvanecido, habían perdido la fe, pero no, estos hermanos seguían firmes. Acá hay un paréntesis que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo. ¿En qué momento? Claro, estaban Pablo, Sila, Silvano. ¿En qué momento fue, volvió, si se habían ido todos de Tesalónica, porque los corrieron, ¿no? Porque lo estaban matando? Entonces, por eso le hice este mapita, para que podamos ver cómo fue un poquito el recorrido. Bueno, ¿quién me busca Hechos 17:10? Voy a necesitar ayuda. El Pablo, cuando me paso, me pone el micrófono. No me molesta igual, ¿eh? Ay, hace calor y para esta facher. Juan. Sí. Bien. Anteriormente estaban en Tesalónica. Si nosotros leemos un poquito más arriba, estaban acá. Se fueron porque los querían matar, entonces vinieron hasta acá. De Tesalónica a Berea. Una ciudad. Hechos 17, 15, 16. No lo busqué. Sí, búscalo. Es cerca, pero no lo busqué. Hechos, sí, porque quería saber el recorrido de qué habían hecho, de cómo había llegado la carta, cómo se habían despedido, si se habían ido todos juntos, no se habían ido todos juntos. 17, 15, 16, ¿qué dice? Sí, el 16. 71 kilómetros, Ani. Ah, perdón, el micrófono, ¿no? Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo, de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí.
Entonces, estaban en Tesalónica, se fueron a Berea. Pablo se fue ¿a dónde? A Atenas. Y el 3.1, Tesalonicense 3.1, dice: cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. ...505 kilómetros. 3.1. 3.2, enviamos a Timoteo para que los visitara. Bien, el mandato de Pablo era, Pablo solo se fue acá, era que después se unieran todos, por eso Timoteo les manda el reporte de nuevo. ¿Vos me buscas, Pablo? Así no voy con el micrófono y vuelvo. Lee Hechos 17, 11 y 14. Hechos 17, 11 y 14. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Y el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Bien, se ve que él no es el mismo capítulo que tenía acá. Sí. Hechos 18:1. Ahí en Atenas dice que Timoteo se fue, en Atenas, Timoteo se fue a Tesalónica de nuevo. Ah. Sí, ahí un poquito sí. Ya está. Sí. De acá Pablo se fue acá. Pero de acá a Timoteo lo mandó de nuevo a Tesalónica. Pero solamente Timoteo. Bien. Entonces, y Silas se volvió a Filipo. Filipo está acá. De Atenas, Timoteo se fue acá y Silas se fue acá. O sea que Pablo quedó solo en Corinto. ¿Se entiende? Le hice un poquito lío. Pero estaban acá. Lo fueron hasta acá. De acá bajaron y de acá se dividieron. ¿Bien? Se dividieron Timoteo para Tesalónica, para ver cómo estaban estos hermanos, y Silas para Filipo. Con un mandato especial, todos nos tenemos que reunir acá. Cuando se reunieron todos acá, escribió con el reporte ya de Timoteo, o sea que Timoteo vino tiqui hasta Corinto, igual que en Silas, y escribió Pablo, 1 Tesalonicense. El autor de la carta es Pablo. Los nombra, ¿no? Pero vamos a ver que de la forma en que él habla después en toda la carta, es él el autor, si bien los tres estaban de acuerdo en lo que Pablo estaba poniendo en la carta. ¿Se entiende? Bueno, quería hacer eso para que ustedes vieran qué pasó en realidad y cómo fue que fueron y volvieron y todo eso, y se escribió 1 Tesalonicenses, ¿no? Vamos a ver que segunda de Tesalonicenses, ¿pudieron ver allá bien? Perdón. Vamos de nuevo entonces.
estaban en Tesalónica, acá Coqui. Se fueron a Berea. Después se fueron a Atenas y acá se repartieron. Timoteo se fue a Tesalónica de nuevo para ver cómo estaban los hermanos y Silas se fue a Filipo. Con el mandato que todos nos encontremos acá. Cuando estuvieron todos acá, Timoteo le dio la parte de que estaban bien, de que estaban firmes, que tenían algunos problemas, un poquititos, por esta primera carta. Y escribieron primera de Tesalonicenses. Ese fue el recorrido que hicieron estos apóstoles. Estoy bien. Sí. Dice el 6, pero ahora Timoteo, aclarado todo eso, pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Uy, gracias, mi amor. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Una gran alegría para Pablo encontrarlos bien, como ya les dije. Una gran alegría para Pablo o una recompensa, no sé, grande para Pablo, ¿no? Que a pesar de todo el sufrimiento que él también estaba sufriendo, porque vamos a ver que va a sufrir mucho más Pablo. Por ahora Pablo se encuentra libre, que es un dato muy importante de la carta. Está libre cuando escriben estas cartas, pero un agrado pensar de Pablo de que estos hermanos estaban firmes y que habían entendido. Y todo el trabajo que ellos venían haciendo tenía frutos, ¿no? Como cualquiera de nosotros que trabaja y que ve frutos, bueno, Pablo estaba contento de que había frutos y que el Señor te estaba bendiciendo a estos hermanos. Y dice, Pachu, Pachu, nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Cuando Pablo dice firmes en el Señor, hace referencia siempre a firmes, como una militancia, ¿no? Como ocupar el puesto, como un soldado. Ay, gracias. Estaban firmes. ¿Cuánto le agradecemos a Dios por ustedes? Gracias a ustedes tenemos gran alegría cuando estamos en la presencia del Señor. Día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falta en su fe. Hace una aclaración que parece que cuando estamos leyendo, bastante inocente. Oramos mucho, todo el tiempo por ustedes. Pero es lo que ellos tenían que hacer después, que es una de las instrucciones que da en el capítulo 5. Entonces tenemos en cuenta cómo Pablo enseñaba. Primero estaba contándoles, ¿no?, lo que hacía. Oramos todo el tiempo por ustedes, como animándolos, ¿no? Y que reciban mucho amor de parte de Él. Pero otra cosa muy importante les estaba enseñando: oren siempre. Oren sin cesar, como dice más adelante, y que allí ya es una instrucción. Pero primero les hace ver, con el ejemplo de Él, si bien está escrito por Él, ¿no?, que Él ora mucho por ellos. Y así oraba por todas las iglesias. Que Dios
nuestro Padre y nuestro Señor Jesús nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Termino con una oración el 3. Entonces, que Dios, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos lleven muy pronto a verlos a ustedes. Y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto que sobreabunda nuestro amor por ustedes. Que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que esté sin culpa y sean santos. Somos santos gracias a Él, ¿no? Y lo buscamos a Él y nos seguimos santificando. Y estamos en contacto con Él y nos seguimos purificando. Al estar ustedes delante de Dios nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesús regrese con todo su pueblo santo. Amén. Les vuelve a decir, como decía Pablo, un versículo es... ¿Qué es un versículo escatológico? ¿Cómo? Que habla de la venida del Señor. Entonces, la esperanza que ellos tenían se les volvía a recordar Pablo. ¿Saben qué, hermanos? El Señor va a volver a buscarnos. Resistan, porque el Señor vuelve. Estén firmes, porque el Señor vuelve a buscarlos. Estén atentos, oren todo el tiempo, porque el Señor viene a buscarnos. No están solos. A partir de que conocieron a Jesús, parecen tener muchas dificultades, pero no estaban solos. El Señor estaba con ellos. Y tenían la esperanza más hermosa que la tenemos nosotros hasta el día de hoy, es que el Señor nos vuelve a buscar. Vamos con el capítulo número 4. Acá está el 4. Y acá vienen las instrucciones. Se pone bravo, se pone con las instrucciones y se pone con el problema específico que tenían estos ciudadanos de Tesalónica. Así que el 4 es muy importante. Escuchen bien, presten atención. Empezamos. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que agrada a Dios, tal como les enseñamos. No de nuestra propia manera de vivir, una manera que agradaba al Señor, tal como le enseñaba. Les enseñó Él, ¿no? Con instrucciones, pero Pablo enseñaba con el ejemplo, con su ejemplo de vida. Y a eso vamos nosotros también, ¿no? Que podamos enseñar, no solamente con lo que dice la Biblia, sino con nuestra manera de vivir. Siempre. Ustedes ya viven de esta manera. Y los animamos a que sigan haciendo aún más. Ya habían aprendido. ¿Quién les había enseñado a vivir de esta manera? Una manera que agrada a Dios. ¿Quién les había enseñado? Les había enseñado Pablo. Pero principalmente les había enseñado el Espíritu Santo. Porque con Pablo no tuvieron muchísimo tiempo. Pero el Espíritu Santo les había enseñado a vivir de una manera que agradaba a Dios. Porque es hermoso entender todas estas instrucciones. Pero es hermoso cuando el Espíritu Santo te habla. Y sabiendo estas instrucciones te dice, Sabri, ¿te acuerdas lo que diste en Tesalónica? ¿Te acuerdas lo que estudiamos en Tesalónica?
vamos a ver que sí. Vamos a ver que sí. Que Pablo justamente enseñaba con el ejemplo. Y de eso vamos a hablar también, Jairito. Gracias. Pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor. Les sigue afirmando las enseñanzas. A ver, ustedes ya viven de una forma que agrada al Señor porque lo aprendieron así. Les enseñamos nosotros, no por nuestras fuerzas, ni siquiera por el ejemplo, que también lo hacían, sino con la autoridad de ¿quién? Del Señor Jesús. Vieron que hay muchas reglas en muchos lugares en las instituciones, en distintas partes de, no sé, lugares públicos, ¿no? Y no se cumplen, simplemente están las reglas. Pero estas reglas habían sido enseñadas con la autoridad del Señor. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controla su propio cuerpo. ¿Cómo dice la Reina Valera ahí? El 3. El 4. Sepa tener su propia esposa. Sepa tener control propio del cuerpo, dice la NTV. Que me gustó la aclaración. La dice la aclaración los comentarios, pero la NTV la dice la versión. Y me encanta. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo. ¿Con ayuda de quién? Del Señor. Y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto. Nunca. Menos a otro creyente. Teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya le hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Entonces, debían controlar su cuerpo. Y solamente podemos hasta el día de hoy controlar nuestro cuerpo con la ayuda del Señor y con la búsqueda del Señor y con la enseñanza del Señor. Llenos del Señor, buscando al Señor. Esta mañana oraba, velad y orad, ¿no? Para que no entréis en tentación. Y no solamente lo sexual, en cualquier otra cosa. Pero qué importante es orar. Qué importante es tener una relación con el Padre. En cualquier cosa que te tiente, no solamente esos. La comodidad, dejarlo todo, dice la Vilma. Estamos tentados, ¿no? Porque a veces hace calor. No, pero hay cosas que pasan, ¿no? Y a ver, me encantó eso de esta mañana, que me quedó así, tic, clavadito en el corazón para el día, ¿no? Estemos orando, estemos orando. De las cosas que nos libramos de pensar o de ser tentados, porque estamos orando. Y hablo de cualquier tentación de que se te ocurra, ¿no? De la que les pasa a cada uno. De cualquier cosa. De cuántas cosas nos salvamos. Y cuántas cosas nos libramos de todas estas cosas, de todas estas instrucciones, si estamos orando, si estamos en comunión con el Padre. A veces podemos estar en mucha oscuridad y que a veces ni siquiera escuchamos al Padre porque nos sentimos como en oscuridad. Pero estando orando,
está salvado de la tentación. Recuérdenlo como yo hoy. Entonces, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Muy bien. Pensé que hablo mucho, pero no. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no obedece las enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Vivían en una vida, en una sociedad como nosotros. Y peor, o igual, ¿no? Que todo le venía bien y tenían que ellos seguir las instrucciones del Padre. Ellos seguir las instrucciones del Señor. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo le ha enseñado a amarse unos a otros. No era el problema de ellos, porque el Señor se los había enseñado. No era el problema de amarse unos con otros, porque el Señor les había enseñado. Pero como decía el sábado, el Señor siempre pide más y un pasito más siempre. Es más, ustedes ya muestran amor por otros creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Como decíamos el sábado, el Señor siempre te pide un pasito más porque sabe que con Él podés. Entonces, ya aman a sus... Encima había que amarlos porque los estaban persiguiendo y amaban a los creyentes. Bueno, a los creyentes por ahí era un poquito más fácil, supongo, amar al hermano, pero había que amar. Y el Señor se los había enseñado. Pero el Señor quería que aún más amaran. A veces te puedes preguntar, ¿y qué es amar aún más? Señor, móstrame cómo amar más y más y más y cada vez más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos. Trabajen con sus manos. Acá es un dato muy importante, lo termino de leer y lo explico. Tal como instruimos anteriormente. Pablo les había dicho que él trabaja con sus manos, ustedes trabajen también con sus manos, pónganse las pilas, vayan a trabajar. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. La gente nos mira, dijera el Ale. La gente nos mira, ¿no? Seamos testimonios para el Señor. ¿Saben que esto de trabajar con las manos, los griegos lo tenían subestimado? Quiere decir como en poco. Porque ellos consideraban que el trabajo manual era poca cosa. Ellos, como les dijo el Pablo, les gustaba que hablaran lindo, que sean filósofos, que se juntaran en los lugares públicos a hablar de cosas y misterios y cosas. Y para ellos era mucho más, mucho más valioso ser maestros o cosas así, grandes, altas, según ellos, y trabajar con las manos y más o menos. Pero había que comer. Pablo trabajaba con sus manos, dándole ejemplo a ellos, y les instruía a estos hermanos de esta forma. Gente, hay que trabajar. Vamos a ver que en 2 de Tesalonicenses se profundiza este problema y después lo explica Pablo. Y acá viene el problema de esta carta. Anótese, problemática de esta carta. Esto. Sí, cuando yo digo que es importante, importante. Bueno, acá viene la problemática de esta carta. Acá viene el problema que ellos estaban pasando. Y como me gusta
interpretarlo, no sé, yo lo interpreto que incluso este problema que estaban atravesando era por amor, ¿no?, a otros creyentes. Vamos a ver. Y ahora, amados hermanos, y ahora vamos a lo importante. Ahora sí les viene. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Paréntesis. ¿Qué pasaba acá y cuál era la problemática acá? Estaban tan perseguidos, ¿no?, que los mataban. O sea, había muchos hermanos que estaban muertos ya por decir, yo creo en Jesús y que Jesús vino y resucitó y me va a venir a buscar, y lo mataban. Entonces, la aflicción de estos hermanos era eso. ¿Qué pasaba con estos hermanos que ya han muerto? Va a venir el Señor y nos va a llevar a nosotros, los que estamos vivos, ¿y qué va a pasar? ¿No valió la pena para estos hermanos? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces les dolía el corazón, pero les dolía el corazón de tal forma que estaban como los mundanos sin esperanza. ¿Saben que los que no conocen al Señor no tienen esperanza, se sienten muy vacíos? Bueno, así estaban. No sé si tantísimo, pero sí estaban como mundanos, como los que no creen, porque les dolía el corazón y les pesaba saber que si a mi hermano que ya murió, mi familiar que murió por decir que sí creía en Jesús, no se iba a ir al cielo y el Señor no lo iba a buscar porque ya se murió. Entonces les dolía el corazón y también decían, a ver, si un día viene, o sea, ¿para qué todo este sacrificio? Capaz que viene uno de ellos, ¿no?, de los que estaban persiguiendo, me matan y chau. ¿Valió la pena? ¿Qué pasó? Esa problemática tenían los tesalónicos. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto. Acuérdense que Timoteo dio el reporte. Entonces Pablo sabía de este tema y se los pone en la carta. Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que han muerto. Ay, yo me imagino que cuando leyeron esto, dijeron, ¡ah! Entonces el Señor nos iba a buscar, nos va a venir a buscar, ¿no? Nos va a venir a buscar y cuando nos venga a buscar a nosotros, bueno, ellos decían, ellos estaban, y Pablo incluso, en todas las cartas, estaba seguro que él iba a vivir el arrebatamiento. Él decía, bueno, nosotros los vivos, ¿no? El Señor viene pronto. Y resulta que, bueno, que ya no, pero le dio una esperanza a estos hermanos diciéndole que el Señor nos iba a buscar, pero también iba a venir a buscar a estos hermanos fallecidos. Sigue aclarando este tema acá. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos, ¿vieron? Nosotros, dice Pablo, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo, acá dice la forma, presten atención. Después, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Con todo eso descenderá del cielo. Se va a sentir. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Esto es importante, ¿eh?
Los primeros los creyentes que hayan muerto, porque después nos ocurre también duda, ¿no? Yo siempre por ahí, si hay alguna duda, digo, bueno, Señor, no importa cómo va a ser, pero yo me voy con vos, así que... Pero entonces el Señor viene con trompetas, ¿no? Con una voz, y dice que se levantarán. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Ellos se preocupaban y iban primero ellos. Nos ganaban. Bien. Entonces, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de las tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, él seguía afirmando que va hasta acá, seremos arrebatados en las nubes y nos encontraremos con el Señor en los aires. Así que, se levantarán de los muertos primero, después nos vamos nosotros, nos encontramos todos juntos en el aire, ¡fium! Nos vamos. Chao. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos con otros con estas palabras. Este fue el gran alivio de los tesalonicenses para esta problemática. Que el Señor sí los iba a buscar, y sí los iba a amar, y sí los amaba, y que los que habían fallecido, el Señor los iba a buscar también. Y es una esperanza también para nosotros, porque no es inocente que todo esto esté escrito, es para que nosotros también nos enteremos, digamos. Así que el Señor nos viene a buscar. Y cada vez más pronto se viene. Yo pensaba que no empezábamos el seminario, miren. Vamos a buscar, 2 segundos ahora después. Lucas 14, 14. Dale pata a usted. Lucas 14, 14. Esta mesa, Lucas 14, 14, así nos distribuimos. Esta mesa, Juan 5, 28, 29. La mesa de los chicos, Hechos 24, 15. Y aquella mesa, Filipenses 3, 11. Y vos, Pablo, Daniel 12, 2. Genio, genio, genio total. Empieza en el cualquiera, total, no importa el orden. Dale, Elías. Hay resurrección de justos como de injustos. Pero vamos a ver. Juan, o cualquiera. Vos. Sí. Ahí habla de la resurrección de los justos. Juan 5, 28, 29. Dos resurrecciones. Una primero y otra después. La primera va a ser para los creyentes. Y lean Apocalipsis 22 y listo. (12) 20, 12. Entonces, hay una de los vivos y de los muertos, pero los cristianos. No de la Debbie va a especificar todo esto, no sea un problema, en la materia más chula que tenemos, que es Apocalipsis. Es para condenación de los muertos. Bueno, la primera, resurrección, es los cristianos, los vivos y los muertos, como dice acá Pablo. Entonces, la primera es de los vivos y los muertos. ¿Alguien encontró Apocalipsis? Dale, Juan.
Bueno, la primera es de la que habla Pablo acá. Y la segunda es la que habla Apocalipsis. ¿Bien? Esa, nosotros ya nos vamos, chicos. Nosotros ya no vamos a estar. En la primera van a resucitar todos los cristianos, los vivos y los muertos. En la otra van a estar los que no creyeron en el Señor, que va a ser más adelante. ¿Se entiende? Es solamente una aclaración. La Debbie lo va a explicar mejor en Apocalipsis. Los muertos y los vivos. En todos los libros. ¿Sí? Uh-huh. Para condenación, sí. Bien. La primera viene con premio, la segunda viene con castigo. ¿Estamos, chicos? Bien. Justicia. Exactamente, porque castigo no, sería justicia. Ay, gracias al Señor, no. No. Pero el que se queda tiene que mantenerse firme y muy firme. Pero no nos preocupemos. Claro. Vamos con el 5. Acá les recuerda, el día del Señor, ahora viene, hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto. En realidad no es necesario que lo escribamos, pero ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como ladrón en la noche. No inocentemente les dice esto, después vamos a ver en 2 Tesalonicenses, porque hasta ahora no tenían supuestamente ese problema de confusión, pero dijo que no se preocupen por cuándo va a venir el Señor, no hagan cálculos como hacen la gente que no conoce al Señor, cálculo del cálculo. Imagínate que ya vino 25.000 veces ya. Y bueno, el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. Y lo vamos a ver, o sea, se va a notar. ¿Bien? Ocho. Pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor. Usemos el casco, por casco, la confianza de nuestra salvación. Vuelve a retomar. Sí, vuelve a decir y a recordar el amor y la armadura. Vuelve a recordar, como Pablo siempre tiene estas palabras que hacen referencia a estar firme, a militar, a ser un soldado. Consejos finales de Pablo tiene mi versión y son literal como instrucciones, yo le pondría. Honren a sus líderes. ¿Saben los jóvenes? Buah. Y acá les da unas cosas para hacer, que dice que a los perezosos, en el 14, de los perezosos, dice, hermanos, roguemos que amonesten a los perezosos. Les vuelve a amonestar. ¿No? Alienten a los tímidos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Dice que amonesten a los perezosos. Alienten a los tímidos. Cuiden con ternura a los débiles. Pero para todas estas cosas, sean pacientes con todos. A cada uno con lo que necesita, aliente al hermano, ¿no? Amoneste, pero todo con paciencia. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Otra vez, nunca dejemos de orar, no dejen de orar. Y no era inocente lo que él les contaba que él hacía, porque no había que dejar de orar. No apaguen el Espíritu Santo y no se burlen de las profecías, sino que pongan a prueba todo lo que dice, retengan lo bueno y aléjense de toda clase de mal. El saludo final es un saludo final, pero lo más importante del saludo final, ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Me encantó esto, la paz
ahora que el Dios de paz los haga santos. Nosotros no podemos. El Señor puede en nosotros. Y los saluda y pasa a 2 Tesalonicenses. Bien, tenemos tiempo todavía. Son 3 capítulos, la segunda carta. Entre la primera y la segunda carta no hubo mucho tiempo, ¿sí? O sea, no hubo más que un par de meses y se escribe la segunda carta a la iglesia esta. Pero yo les pregunto, ¿sí? Una pregunta que yo siempre me hago. ¿Para qué estudiamos esto? ¿Para qué estudiamos la palabra? Para aprender. ¿Qué aprendimos hasta ahora? ¿Qué aprendimos? ¿Qué cosa puntual hasta ahora aprendimos en 1 hora 35? ¿Qué? No dejemos de orar nunca. ¿Qué más? No dejemos de leer la palabra. ¿Con quién estaba Pablo escribiendo? Los niños. ¿Con quién estaba? Olivia, ¿con quién estaba Pablo escribiendo? Qué voz grave que tiene Olivia. A mí me encanta que vengan los niños. Me alegra un montón que vengan los niños. No tuve la bendición de ser niño y poder estar estudiando. Arranqué a estudiar muy de viejo ya. Y gracias Señor porque el Señor nos ha dado todavía libertad de poder aprender la palabra. Pero yo siempre que digo, ¿para qué estoy estudiando y leyendo la palabra? Es para cuando yo lea, sepa quién eran los tesalónicos. ¿Quién era? ¿Una iglesia que rechazaron la palabra? No. ¿En cuánto tiempo? 6 años. 3 semanas, 3 días de reposo. Seguramente estuvo más el mes, ¿no? Pero no fueron mucho tiempo. ¿Fueron ejemplos para el mundo? Fueron ejemplos. Eso era la iglesia de Tesalonicense. Ahora, ¿tenían dudas? Como nosotros. Creo que cada vez que estudiamos la palabra se nos despierta unas dudas. Señor, ¿cómo es? ¿Qué querrás decir en esta parte de la historia? Ayer aprendimos algo nuevo y todos los días vamos a aprender palabra nueva del Señor, ¿no? Porque esa es la bendición de poder estudiar, es poder aprender. Y cuando los niños lean Tesalonicense, entienden quién eras, por qué se escribió, cuál era la duda y cuál es la respuesta. El Señor siempre nos da respuesta. Casi siempre. Hay cosas que no vamos a enterar en el cielo. Al menos que haya algunos tú en el cielo, nos cuenta cómo es. Nosotros podemos imaginarlo por la Escritura, nos dice, y sepa que es hermoso. Y esa es la esperanza que ellos tenían en este tiempo, y es la esperanza que tenemos nosotros como iglesia, esperar que el Señor regrese por sus hijos. Y ya llega, está a tiempo. Segunda de Tesalonicense, son 3 capítulos que hay tres temas. El uno es como el Señor y Dios es justo. Nosotros creemos en toda la parte que el Señor, que Dios es amor, ¿sí? Que el Señor es paciente, pero el Señor es justo. El Señor es justo. Y eso habla el capítulo 1. Capítulo 2 sigue hablando un poco más y sigue ampliando el tema que terminó de hablar Sabri, porque tenían dudas. Porque ellos cuando enseñaban, venía alguien detrás de ellos y le decía, pero no es así. Ellos trataban de tirar y derribar lo que la palabra avanzaba. Siempre hubo los falsos maestros, siempre hubo los falsos profetas. Entonces ellos tenían dudas. Y termina el capítulo 3 con algo que vamos a cerrar, por supuesto. Entonces, primer capítulo, ¿cuál es la diferencia en la introducción de versículo 1 de la primera carta a la segunda? ¿Cuál es la diferencia del saludo? ¿El que me lo dice? ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia de saludo en la primera carta y la segunda? Sí. Hay una palabra que es distinta, que cambia. ¿Cuál es? No, o sí, depende de la versión. Si yo está. ¿Ah? ¿Lo dijo en el 1? Bien, a ver el pastor.
Es porque es el pastor, por eso. Dice nuestro. Es el mismo saludo, nada más que dice nuestro Padre. ¿Quién lo dijo? ¿Al Juan? Bien. Está bien. Era como para que leyera un poco y pudieran buscar. Solamente cambia nuestro, ¿sí? Nuestro Padre, como un cuerpo, como nuestro Señor, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Eso es lo que cambia el saludo y otro. No es nada, era nomás que me ocurrió decirle. Dice, amados hermanos, versículo 3, ¿no? No podemos más que agradecerle a Dios por ustedes. Súper contento Pablo con la iglesia, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Sí que estaban sufriendo. Y estaban sufriendo muy grave esta iglesia. Perseguidos, ¿sí? Perseguidos, los mataban. Y estaban siendo privados de vivir, de poder tener una vida. Pero, ¿por quién? Por el amor del Señor. Por amor al Evangelio. Y acá vemos al Dios justo, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. No sufrimos en vanos. Nada de lo que sufrimos en el Señor no es en vano. Eso ya lo saben. Así que si van a sufrir, sufran por el Señor, por favor. No sufran por el chico ni con la chica, no. Sufren por el Señor, no. Nada de lo que sufre, acá Pablo lo dice, es en vano. Nada de lo que la iglesia va a sufrir va a ser en vano, sino que Él tiene una recompensa. 6. Y en su justicia Él les dará su merecido. Hay quienes es como que le va a dar lo que se merecen. En la justicia de Dios, aquel que persigue a la iglesia va a tener lo que le corresponde. Y aquel que persevera, aquel que se mantuvo fiel, tiene una recompensa. Para uno, dijo Jairo, sí, para uno hay una recompensa, para otro hay una condenación, hay un juicio. Y esa es la diferencia. Nosotros recibimos recompensa. Y Dios les brindará descanso a ustedes. ¿A quién? ¿A quién le dará el descanso Dios? A los tesalónicos, a la iglesia de ellos, ¿sí? A nosotros. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. Nosotros vemos en Salmo, no lo voy a leer, pero en Salmo, si quieren lo pueden anotar, Salmo 53 e Isaías 66:15 habla sobre esta parte del juicio como fuego. Fuego consumidor, fuego que trae el Señor justo y condenación para los que no creen y se han rechazado obedecer la buena noticia. Para ellos, Salmo 53 y Isaías 66:15. Lo pueden leer después porque aparece esto. Recordemos que siempre Pablo trae a memoria, siempre trae a memoria así las palabras del Antiguo Testamento. En llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre. El castigo de ellos, ¿cuál es? La separación eterna. Eternamente separados de Cristo. Eternamente, no es un par de meses, un par de años, sino eternamente separados de Cristo. Ese es el castigo que ellos reciben. ¿Por qué? Porque no creyeron, porque no quisieron, pero nosotros sí. Entonces, si ellos están eternamente separados, nosotros estamos eternamente juntos. Y esa es la diferencia entre lo que hemos creído y lo que no han creído. La eterna. No es que va a ser un par de tiempo, es eterno. Señor, que nos revele. Y siempre le pido al Señor que nos revele y poder comprender el valor de la palabra, que es eterno.
aquel día cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo, alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes porque creyeron los que le dijimos acerca de Él. Dios justo. Dios es justo y en su justicia condena a los que no han creído. Pero también el Señor, como es justo, nos recompensa por lo cual hemos creído. Entonces acá el Señor le dice, sigan soportando, sigan aguantando, que todos aquellos que los persiguen tendrán su merecido. Tendrán su merecido. El Señor no deja así nomás las cosas. El Señor es justo. Capítulo 2. Acá ahí aclara, ¿no? Y este tema ya lo Sauri lo comento un poco y lo vamos a seguir hablando y viendo en Apocalipsis. Pero dice, ahora, amados hermanos, en la Reina Valera dice, con respecto a, quiere decir que le llegó información. Alguien le contó a Pablo lo que estaban sufriendo, o sea, con respecto a lo que me contaron. En relación a, le doy la respuesta. ¿Sí? Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por lo que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. ¿Qué pasaba acá? Le dijeron, la ira del Señor es ahora. Está pasando el día del Señor, es ahora. ¿Por qué le dijeron eso? De cierta manera porque estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos. Entonces estos falsos maestros le dijeron, estamos viviendo el día del Señor. Está el día del Señor, o la ira, o la tribulación, y está la venida del Señor, y está antes que nada el arrebatamiento. Lo hemos mencionado, y el Señor nos va a seguir hablando, ¿no? Para poder seguir entendiendo. Dice, pero no se alarmen, no se preocupen por lo que dicen que ya ha comenzado el día del Señor. Dice, no les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, a una revelación o haber recibido una carta supuestamente de nosotros. Hasta le dijeron que Pablo dijo. Le pusieron su firma, le copiaron la firma de Pablo, le dijeron, Pablo dice, no, eso lo hacía en el secundario cuando firmaba, no lo hacía. Le dijeron, hemos recibido una carta de Pablo, no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Es decir, antes que sucedan todas estas cosas, antes que estemos en la tribulación, antes que pase este tiempo, va a pasar cosas antes. Y eso es para nosotros. Eso es para la iglesia. Son los últimos tiempos. Los últimos tiempos hasta que el Señor venga y nos lleve a nosotros. Entonces esta parte es para nosotros, para la iglesia, para que nosotros estemos atentos y alerta. No dejemos engañar. Ustedes saben que siempre nos quisieron engañar. El enemigo siempre quiere engañarnos, pero nosotros, parados en la palabra, estamos atentos. Entonces le explicaba, antes que venga el día del Señor, va a pasar estas cosas. ¿Y cuáles son? Va a haber una rebelión. ¿Sí? Va a haber alguien que se levante en contra de Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se pondrá a todo lo que la gente llame Dios. Y había dioses en este lugar. Entonces él va a decir, yo soy Dios, yo soy el superior, un hombre. Entonces estemos atentos, le decía, estemos atentos a ver quién es ese el que se va a levantar. Y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que le mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Pablo ya le había dicho, ya le comentó esta parte, porque en ese tiempo le compartió y le enseñó muchas cosas.
lo que el Señor hizo, lo que el Señor está haciendo y lo que Él hará. Entonces ya le mencionó. Pero ¿qué pasa? En este tiempo que ellos no estuvieron, persecuciones, problemática, viene esa incertidumbre. Entonces dice, ¿no se acuerdan que yo les comenté? Bueno, se lo vuelvo a decir. Y ustedes saben que los que lo detiene, y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. ¿Qué es lo que detiene esta rebelión? ¿Qué es lo que detiene que suceda estas partes? ¿Alguien no sabe qué es lo que lo detiene? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que lo detiene. Entonces, cuando el Espíritu Santo no esté más sobre la tierra, porque así como descendió en Hechos 2 el Pentecostés, así también se va a ir de esta tierra. Y juntamente con ellos, ¿quién? La iglesia, nosotros. Señor, ya no vamos a estar acá. Eso es fe. Aunque no lo podemos entender del todo y siempre que podemos hablar, mi mente llega hasta un par de metros porque no me da mal la cabeza, pero es fe, es creer. Vilma. Sí, el Señor dice que Él, en cierta manera, corta los días, ¿sí? O Él se ha tardado en otra parte para que todos puedan escuchar y sean salvos. Pero es el tiempo. Entonces, cuando el que lo detiene ya no esté más, va a comenzar esa parte. Eso es lo que le estaba tratando de decir. Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta. O sea, no está visiblemente tan expuesto, pero sí está en marcha. Lo vemos. O sea, parece bueno, pero no es tan bueno. Parece lindo, pero no está tan lindo. O sea, siempre oculto. No es que va a arrancar cuando ya no estemos nosotros. Ya está en marcha. Ya está haciendo, ya está confundiendo. Por eso Pablo le decía, no sean engañados. No se confunda, porque eso ya está en marcha. Pero va a llegar un momento que se va a revelar por completo y se va a exaltar. O sea, va a ser visiblemente bien al frente. Y todos lo van a ver. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Entre que pasa esto, que ya no estemos más, y que el Señor venga y lo destruya, hay un tiempo. Hay un tiempo. Y ese tiempo nosotros no estamos. El Señor, por amor a la iglesia, el Señor nos libra de todo ese tiempo de tribulación para los que no han creído. Entonces el Señor viene y trae destrucción a ese engañador. Y ese hombre vendrá a hacer las obras que Satanás con poder, señales y milagros falsos. ¿Tendrá poder? Sí. ¿Hará milagros? Sí. Hará milagros. Pero no es del Señor. No es el milagro que el Señor hizo en nuestras vidas. Pero sí tendrá poder. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción, porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvará. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y crean en esa mentira. Es el tiempo de creer. Por eso dijo Vilma, es tiempo de seguir predicando, es tiempo que la iglesia siga avanzando, porque el tiempo de gracia es hoy. Y cuando ya se termine el tiempo el Señor le va a dar diciendo, ¿no creíste en mí? Bueno, crees en ellos. ¿No crees en la verdad? Vas a creer en las mentiras. Porque va a haber milagros y va a haber cosas tremendas. Y van a creer en ellos. Van a creer. Pero tienen eternamente separado. Y eso es lo que Pablo le comenta en el capítulo 2. ¿Sí? Una pequeña aclaración que el día del Señor todavía no llegó. Lo están viviendo. Quédense tranquilos. O sea, perseveren, resistan. Pero ese día que la gente dice todavía no llegó. Pero estén atentos. Estén atentos a las cosas, porque sí está cerca. Y el 3, sucede esto, ¿no? ¿Los tesalónicos estaban esperando en la venida del Señor? Sí, sí que lo están esperando. Ellos cuando lo escucharon, lo recibieron, lo están esperando. Parece que ellos estuvieran el domingo acá. Compartió Vilma, esperar. Entonces, si algo que ellos tenían, eran fe de esperar que el Señor venía.
en ese tiempo de la espera y de lo que pasaba tenían dudas. Y lo vuelvo a decir como nosotros, pero ellos estaban esperando. Y en esta espera sucede algo, ¿sí? Y termino leyendo el capítulo 3. Dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. ¿Qué pasó anteriormente en todos los otros capítulos? ¿Qué daba Pablo? Gracia, oraba. ¿Y qué les pide ahora? Oren por nosotros. Porque también nosotros necesitamos, dijo Pablo. Así que yo les ruego que oren. ¿Por qué? ¿Por qué van a orar? Para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente. Porque el Señor viene. Sean honrados en todo lugar a donde llegue. Así como cuando les llegue a ustedes. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala. Porque no todos son creyentes. Pero el Señor es fiel. Además confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo los que les ordenamos. Que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Ahora, hermano, el último tema, la última problemática, lo dice Pablo, yo lo estoy leyendo y dice, y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que lleven vidas ociosas y que no sigan la tradición que recibieron de nosotros. ¿Qué les pide? Que se alejen. O sea, aquel que está el vicio, no te juntes. Aléjense de personas ociosas. Pues ustedes saben que deben imitarnos. Sí, Claudio. No te alejes, Coqui. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Por eso Pablo todo el tiempo decía, sean ejemplo, porque si hay algo que Pablo fue ejemplo en trabajar con sus manos, hacían carpa. Gracias, Señor, porque la iglesia también es ejemplo de que trabajan uno con la compu, la profe con la tiza. Hemos trabajado. Así que trabajemos, dijo, ¿no? Deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche, a fin de que no sea una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo para seguir el trabajo. ¿Queremos ser ejemplo? Trabajemos. ¿Querés ser ejemplo? Enseñarle a trabajar. Incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden. Los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Por qué? ¿Qué pasaba acá? Y termino en esto. Ellos estaban esperando tanto la venida del Señor que dejaron de trabajar. Dijo, el Señor ya viene. Nos dicen que ya estamos en el último tiempo, entonces no voy a perder tiempo en trabajar si total el Señor ya viene. Dejaron de trabajar por esperar al Señor. ¿Anhelaban la venida del Señor? Sí, lo anhelaban. Nada más que se fueron por el otro lado. Sacaron un préstamo en el Santander, total. ¿Qué me importa a mí? No le iba a pagar, pago 2 cotas, dijo Pichi, y ya fue. Dejaron de trabajar porque están esperando la venida del Señor. No le costaban mucho. El consejo actual. ¿Qué pasa? Y yo en esto, cuando lo podía leer, ¿no? ¿Nosotros esperamos la venida del Señor? Sí, la esperamos, ¿no? Hay personas que tal vez son opuestas a esto, que tal vez pierden su vida en conseguir cosas. Total, el Señor viene más tarde. A veces nos preocupamos demasiado por otras cosas y no estamos haciendo lo que el Señor nos pide. ¿Qué quiere el Señor? Que esperemos al Señor, que estemos alerta, que no seamos engañados, pero que sigamos trabajando, que sigamos haciendo. De esa forma que el Señor nos encuentre. Cuando venga, hallará fe, nos encontrará velando, nos encontrará haciendo, que el Señor cuando venga nos encuentre haciendo con fe. Y sigamos trabajando. Pero estos hermanos esperaban tanto que se olvidaron del trabajo. Pablo dice, no se junten. Y después terminan, corregilo. Pero no los condene. ¿Por qué? Porque son hermanos.
sobre todas las cosas, son hermanos. Entonces le deja el mensaje de que les ayude a corregirlo, pero como amor y hermanos. No le expulse, pero enseñarle. Y ese es el mensaje de la carta que nos enseña. Así que gracias, Señor, por 1 y 2 de Tesalonicenses.